La matanza, ya que no podía considerarse una batalla, continuó durante otra hora antes de que el eco de los últimos disparos se desvaneciera. Los atacantes no se habían retirado y habían luchado hasta el último hombre en pie. Sus cadáveres estaban extendidos como una alfombra de carne destrozada y sangre entre los barracones de los guerreros de hierro. La extraña oscuridad que había llegado con el ataque desapareció, como si hubiera amanecido, y Honshu vio una figura solitaria abriéndose paso por el campo lleno de cadáveres hacia la fortaleza. Caras Grendel levantó su Walter, pero Vance alargó el brazo y bajó el cañón del arma. ¿Qué diablos crees que haces, Vance? Gruñó Grendel. Ese no es uno de los hombres de Ulvent, dijo con mucho cuidado Vance. A ese no quieres matarlo. Sea como dices, pues, dijo el guerrero marcado de cicatrices, dándose la vuelta hacia Honshu para buscar su acción. Honshu asintió brevemente y se volvió para mirar a la figura que se acercaba a la puerta, aparentemente sin ningún miedo pese a las muchas armas que le apuntaban. ¿Quién es?, preguntó Honshu. ¿Lo conoces? No, pero sé a quién representa, respondió Vance haciendo un gesto hacia el cercano alcázar que dominaba el horizonte. Abrid las puertas, ordenó Honshu. Oigamos lo que tiene que decir. A pesar de la confianza previa, Honshu no pudo evitar sentirse inquieto mientras iba ascendiendo por la escalera en espiral excavada en la empinada pared de roca que conducía hacia el montañoso alcázar. El emisario los guiaba con las sandalias que llevaba en los pies, buscando a tientas los escalones, con una seguridad propia, como si los hubiera pisado a diario durante 1000 años. Honshu no lo podía saber a ciencia cierta, pero quizás fuera así. Él había recibido al emisario, un peón sin nombre que llevaba las ropas de un escribano, en la puerta de su fortaleza improvisada, donde éste le entregó una caja de ébano con espinas doradas incrustadas. Retiró el pergamino que contenía, una sola hoja de legajo grueso, en lugar de la melodramática piel humana que esperaba, y leyó la escritura apretada y de apariencia mecánica, antes de pasarle el pergamino a Adric Vance. ¿Y bien?, preguntó cuando Vance hubo leído el contenido. Iremos, respondió Vance instantáneamente. Cuando el amo de este mundo te convoca, negarse supone una muerte terrible. Después de haber entregado el mensaje, el emisario se dio la vuelta y los condujo a través de las estrechas calles de la ciudad hacia el pico más alto, subiendo empinadas escaleras talladas en los flancos rocosos de la montaña. Honshu se había llevado a Vance y al recién nacido con él, y había dejado a Grendel para acabar con la ejecución de los atacantes heridos y mantener a los barracones a salvo de cualquier otro asalto. La ascensión fue dura, incluso para alguien con los músculos fortalecidos por una servoarmadura, y muchas veces Honshu pensó que iba a precipitarse a su muerte, pero el recién nacido lo ayudó a mantenerse en pie. Su ruta los llevó a través de traicioneros puentes colgantes, estrechos salientes y túneles serpenteantes que tejían un laberinto pasaje en las profundidades de la montaña y evitaban los caminos de alambre de púas y cuchillas. Por más que el herrero de guerra trató de memorizar la ruta, pronto sintió la confusión nacida de los pasajes bloqueados, los zigzag y los ángulos extraños que hacían el camino de las entrañas en la fortaleza una experiencia única e irrepetible. En las pocas ocasiones en las cuales salieron a un lado de la montaña, Honshu veía lo alto que iban ascendiendo. Debajo de ellos la ciudad brillaba como un diamante sucio. Las antorchas y las fogatas tachonaban la ladera de la montaña como la luz del sol sobre una piedra de cuarzo.
mientras el cielo, y se volvía de un horrible color violeta, impropio para la vida. Millares y millares de guerreros estaban reunidos en campamentos improvisados por todas las inmediaciones de la ciudad, y Housung sabía que si hacía los movimientos adecuados, esa hueste gigantesca podría ser suya. Cualquier ejército reunido en ese lugar sería una fuerza desigual, de diferentes estilos de lucha, razas, temperamentos, además de sus trasfondos personales. Pero sería grande y, por encima de todo, lo bastante poderoso para conseguir su objetivo. Y si los libros que había tomado de las bibliotecas de Halland Gol revelaban al fin sus secretos, tendría algo incluso mucho más valioso que simples guerreros para ahogar los mundos de ultramar en sangre. Cuanto más alto subían, más pasaba Housung de la admiración por el diseño de la fortaleza a un terrible sobrecogimiento. Estaba construida con toda clase de astucia propia de un arquitecto militar muy taimado, evitando la funcionalidad brutal común entre los guerreros de hierro, y utilizaba una maldad inextricable en algunas de las trampas más mortales. Al final emergieron sobre una explanada recogida, rodeada de pilares y coronada con lo que podrían ser las placas del casco de una nave espacial. El metal estaba combado y marcado por múltiples impactos. Las placas, ennegrecidas y curvadas, allá donde el intenso calor de las baterías láser habrían golpeado el blindaje hasta destruirlo por completo. Una enorme puerta provista de púas estaba abierta al final de la explanada, y un centenar de guerreros con servoarmaduras marcaban la ruta que debían seguir. Cada uno de los guerreros llevaba un arma diferente, con una multitud de colores y diseños, algunos tan viejos que eran la viva imagen de aquellos que llevaba Housung. Solo una cosa unificaba a los guerreros, y era una irregular cruz roja pintada sobre la insignia del capítulo que llevaban en la hombrera izquierda. El emisario los condujo por el pasillo de los guerreros y Housung vio salamandras, amos de la noche, lobos espaciales, desgarradores, manos de hierro y una docena de capítulos más. Notó con sombría diversión que los ultramarines no llegaban a esa cantidad de guerreros, y dudó que incluso los mejores de Macrash pudieran encontrarse en esa guarnición. Más allá de la puerta, la fortaleza se convertía en un palacio chillón. Era una maravilla dorada de diseño fabuloso y ambicioso, completamente diferente a las solemnidades exterior de su diseño. Housung encontró el interior estridente y vulgar, ya que era tanta la ostentación como una antítesis a sus gustos. No era el palacio de un caudillo, eran los dominios de un ególatra decadente, pero no debería haberlo sorprendido. Después de todo, no había sido su monstruoso ego y su megalomanía lo que había hecho caer al constructor de la ciudadela. Al final de la estancia llegaron las puertas doradas, más altas que el titán de un caudillo, que se abrieron en un arco suave para revelar una fastuosa habitación del trono de mármol dorado y blanco como la leche. El sonido de voces y cuerpos con armaduras llegaban de lejos, y mientras Housung y su comitiva se acercaban con el emisario, vieron la enorme figura de un titán de batalla demoníaco que hacía las veces de telón de fondo de un alto trono posado sobre un estrado elevado en el extremo más alejado de la cámara. Un centenar de banderas de batalla capturadas colgaban del techo abovedado, y la cámara estaba llena de guerreros de todos los tamaños y aspectos.
Pensaba que solamente nos había convocado a nosotros, dijo Honshu. ¿Qué te había hecho pensar eso? ¿Creías que eras un caso especial? Contestó Vance con inusitada malicia. Honshu hizo caso omiso del venenoso deleite de las palabras de Vance y no contestó. Había pensado que solo lo habían convocado a él, pero pronto comprendió lo tonta que había sido la mera idea. Era, después de todo, la cosecha de cráneos, y todos los guerreros reunidos pensaban que ellos eran los únicos que triunfarían. Vi una gran profusión de cuernos, cascos encarnados, hachas y espadas brillantes, criaturas alienígenas con armaduras segmentadas y una gran cantidad de estandartes, muchos de ellos con alguno de los gloriosos sellos de los dioses oscuros. Deberíamos haber traído un estandarte, susurró Honshu inclinándose hacia Adric Vance. Podríamos haberlo hecho, pero no habría impresionado al tirano de Valar. En esta sala hay miedo, apuntó el recién nacido, por fin al parecer encontrando un tono de voz. Lo noto fluyendo por este lugar como las corrientes de la disformidad. Honshu asintió. Incluso él podía sentir una corriente escondida de inquietud que permeaba el salón del trono. El trono, propiamente dicho, estaba vacío, pero era un bloque tallado de ónice cubierto de espinas que hacía que cualquier hombre que se sentara en él pareciera un enano, incluso un marino espacial. Cuando se volvió, su gesto instintivo le advirtió del peligro en una amenaza que aún no podía ver, y su mano cogió la empuñadura de la espada en cuanto una sombra lo miró. ¿Eres Honshu?, preguntó una voz cavernosa que parecía proceder de un sepulcro. Lo soy, asintió él, mirando hacia los ojos ardientes de un guerrero vestido con una coraza de batalla de un vívido color rojo, marcada y quemada por el fuego del combate, que recordaba la textura del músculo en carne viva. Sus sombreros estaban formados por una masa aglomerada de huesos, sobre la cual había grabado el icono del planeta devorado por unas mandíbulas con colmillos. Sobre una coraza pectoral muy mellada, hecha con muchísimas costillas unidas, Honshu vio un cráneo rojo marcado con la insignia de una estrella de 8 puntas y supo a quién tenía delante. Los ardientes ojos del guerrero se hundían profundamente en un casco fabricado en el cráneo del piel verde más grande imaginable y se fijaban en Honshu con una expresión de rabia controlada. Bastok Uluben, supongo, dijo Honshu. Soy el carnicero de Vormund, la tormenta de sangre en la noche que se lleva los cráneos de los benditos para el amo del trono desvergonzado, respondió el gigante, y Honshu sintió el olor de la carne podrida en la armadura de Ulvent. ¿Qué quieres?, espetó Honshu. ¿No has perdido bastantes hombres atacando mi campamento? Simples sacrificios de sangre, respondió Ulvent. Una declaración de desafío. Has dejado morir a tus hombres solamente para lanzar un desafío, inquirió Honshu, impresionado a su pesar. No eran nada. Forraje, poco más para mostrar mi desagrado. Pero Bosokdal era el guerrero elegido de mi partida de guerra, y su muerte debe ser vengada con la tuya. Muchos han intentado matarlo, replicó Honshu, alzando los hombros ante el campeón del dios de la sangre. Pero ninguno lo ha conseguido.
y eran mucho más duros que tú. Ulven soltó una carcajada. Un sonido sin alegría, como si hubiese salido de una caverna oscura en el fin del mundo, y alargó las manos para tocar la frente de Homsu. Cuando empiece la cosecha, tú y yo nos encontraremos en el campo de batalla, y tu cráneo de perro mestizo pasará a formar parte de mi armadura. Antes de que Homsu pudiera responder, Pastuk Ulven se dio la vuelta y se marchó. Homsu sintió la rabia, amenazando con superarlo, y contuvo las ganas de dispararle a Ulven por la espalda con un esfuerzo consciente. Celará la disformidad antes de que eso ocurra, susurró mientras el cuerno de guerra del titán de batalla soltaba un cacareo discordante, parte fanfarria, parte rugido de beligerancia. El duro muro de sonido resonó por la sala, reverberando en las columnas y alcanzando los huesos de todos los guerreros con sus notas cargadas de estática. Homsu parpadeó al ver que el trono, a los pies del titán de batalla, ahora estaba ocupado. Había estado ocupado en un momento antes. Habría jurado que estaba vacío, pero sentado como un gran rey de la antigüedad sobre el trono de Ónice, había un guerrero enorme con una armadura carmesí con los bordes dorados. Un halo de cuchillas rodeaban su pálido rostro ceniciento, y su brazo derecho era una garra monstruosa con hojas afiladas que brillaban con energías oscuras. En su otra mano de poderoso rey hacía una gran hacha, y sus despiadados ojos barrían a los guerreros reunidos ante él con una mirada inquisitiva que desveló todos sus secretos. En el hombro descansaba una bestia reptil gorjeante que se enroscaba con su resbaladiza carne alrededor de las aberturas de la armadura del guerrero. El aullido del cuerno de guerra del titán cesó tan abruptamente como había empezado, y todos los ojos se volvieron hacia el gran rey guerrero del trono de Ónice. Todos los campeones de la sala cayeron sobre una rodilla al ver al caudillo tan poderoso. Era Urung Blackheart, el tirano de Badab. El tirano habló durante un largo rato con una voz retumbrante y poderosa, una voz que estaba acostumbrada para mandar, una voz que había convencido a 3 capítulos del Adeptus Astartes a unirse a él contra sus hermanos en rebelión abierta, una voz que pertenecía a un guerrero que había sobrevivido a la muerte de la mitad de su cuerpo, y no solamente seguía vivo, sino que se había vuelto más fuerte y letal que nunca. Aunque intentó que no fuera así, Homsu no pudo evitar sentirse sobrecogido. Veo muchas caras hambrientas ante mí, dijo el tirano. Veo caudillos y corsarios, mercenarios y marginados, renegados y traidores. Lo que erais antes de venir aquí no es de mi interés. Y lo único que importa en la cosecha de cráneos es ver quién es el más fuerte. Urung Blackheart se levantó y bajó del estrado para moverse entre aquellos que tenía ante él. La odiosa criatura de su hombro silbó y escupió, y los pigmentos de su piel manchada pasaron de puntos a escamas y volvieron a su estado normal en un segundo. Sus ojos eran gemas negras, vacías de expresión, pero Homsu percibió una inteligencia maligna tras ellos. Un guerrero con la armadura de los garras astrales
El antiguo capítulo del tirano seguía a Euron Blackheart y Hounslow notó un radiante poder oscuro dentro de él, como si lo que se escondía bajo las placas de ceramita fuera algo que ya no era por completo humano. Acompañando al guerrero había una mujer alta para ser humana, de aspecto impresionante, con unos rasgos tan finos que parecían consumidos. Su cabello oscuro estaba severamente estirado hacia atrás y le caía como una cascada hasta los tobillos. Motas doradas brillaban y bailaban en sus ojos, y la ropa color esmeralda colgaba de sus delgados huesos como si hubiese sido cosida para alguien mucho más grande. Llevaba un pesado bastón de ébano coronado por un cráneo con cuernos. Hounslow reconocía a una hechicera donde la viera, y ésta parecía ser muy poderosa. Mientras el tirano se abría camino a través de la multitud de guerreros, Hounslow vio que el tamaño del trono del titán, es decir, el tirano, no era simplemente un ejercicio de vanidad. A su lado, incluso el más poderoso de sus adoradores parecía un enano. No era extraño que las flotas piratas que atacaban las rutas de navegación alrededor del Nuevo Badab fuesen el terror de los capitanes. Los asaltantes de Blackheart plagaban los mundos del emperador cadáver desde las bases del tirano, repartidas por el torbellino, proporcionándole botines, esclavos, armas y, lo más importante de todo, naves. El tirano y sus guardaespaldas se movían por la sala del trono y los guerreros reunidos se inclinaban ante él y lo reverenciaban. Hounslow frunció los labios en una mueca tratando de disimularla de asco. Lo veneran como si fuera un dios, comentó, tratando de no alzar la voz. En Nuevo Badab puede que lo sea, observó Vance. Tiene poder sobre la vida y la muerte de todos los aquí reunidos. No sobre mí, incluso sobre ti, le aseguró Vance. Entonces tendré que guardarme mis ideas para mí. Eso será al principio, pero no importa, Vance rió. Se dice que la criatura de su hombro, la Hamadryas, puede ver dentro de los corazones de los hombres y susurrar sus pensamientos más oscuros al oído del tirano. Los asesinos imperiales que han tratado de asesinar a Blackheart durante décadas han fallado porque ninguno ha podido acercarse. La Hamadryas lee sus pensamientos mucho antes de que siquiera tengan la oportunidad de ver al tirano. Hounslow asintió al oír las palabras de Vance, mientras observaba las indecorosas demostraciones de fidelidad, obediencia y sumisión de los caudillos y jefes corsarios. Miró otra vez de la sala del trono y vio que Pashtun Uluk también se mantenía apartado de toda esa adoración, y su respeto por el guerrero creció un poco más. Entonces el tirano volvió su mirada hacia Hounslow, y éste sintió que la sangre huía de su rostro, y un helado escalofrío de miedo, algo que no estaba acostumbrado a sentir, le recorría la columna vertebral. Era una sensación nueva para Hounslow y no le gustó para nada. La boca fina, sin labios aparentes, del tirano de Badab sonrió, mostrando unos dientes afilados hasta terminar en punta. Hounslow se encontró por primera vez sintiéndose indefenso ante la mirada penetrante del guerrero. Los caudillos y sus escoltas abrieron paso al tirano, mientras éste caminaba hacia Hounslow, con las garras de su enorme puño vibrantes de torvas energías de la disformidad, y la Hamadryas silbando con furia animal. Euron Blackheart era un guerrero gigantesco, ya formidable de por sí por su físico mejorado por el Adeptus Astartes y el aumento genético. A eso se le sumaban las bendiciones de los dioses oscuros por su ser. La cabeza de Hounslow llegaba hasta el centro de la coraza del pecho del tirano,
y aunque lo odió con toda su alma, se vio obligado a mirar hacia arriba para ver al señor de Nuevo Badab. Se sintió como si fuese un pequeño animal indefenso ante un enorme depredador, o un ejemplar particularmente extraño a punto de ser entablado en mesa de un entomólogo. El tirano observó hasta que Honshu sintió que ya no podía soportar más su mirada, y entonces desvió su vista hacia el recién nacido y Adric Vance. Este ha sido tocado por el poder de la disformidad, dijo el tirano, levantando la cabeza del recién nacido con la punta de sus garras. Era curioso cómo la calidad de su voz cambiaba una vez estaban más cerca. Poderoso e imprevisible, pero muy peligroso. ¿Y tú? Ese último comentario iba dirigido a Adric Vance, y aportando su atención del recién nacido, el tirano guió y se giró la hombrera del ¡qué chingado! Este ha sido tocado por el poder desnudo de la disformidad, dijo el tirano, levantando la cabeza del recién nacido con la punta de sus garras. Poderoso e imprevisible, pero muy peligroso. ¿Y tú? Ese comentario iba dirigido hacia Adric Vance, y apartando su atención del recién nacido, el tirano giró la hombrera de Vance con su hacha, asintiendo al ver la cruz roja de los corsarios rojos. Te conozco, declaró el tirano. Vance, ex guardia del cuervo. ¿Ahora luchas para otro? Así es, mi señor, respondió Vance, inclinándose ante su antiguo amo. ¿Este mestizo? La última persona que me llamó así acabó muerta, dijo Honshu. Aunque pareció no moverse, la garra del tirano, en menos de un instante, salió disparada y golpeó la coraza pectoral de Honshu, levantándolo del suelo. Honshu sintió el metal frío y oscuro de las garras del tirano hundiéndose en la carne de su pecho. La fuerza del golpe del tirano estaba medida con precisión. Y la última persona que no me mostró respeto en mi propio salón del trono sufre ahora en las manos de mis torturadores demoníacos más hábiles. Le destrozan el alma cada día y después recuperan sus fragmentos sucios de la disformidad. Y el proceso vuelve a empezar. Ha sufrido este dolor durante más de 80 años y no pienso terminar su tormento. Dime, pequeño herrero, ¿deseas un destino similar? La vida de Honshu pendía de un hilo, pero aún así consiguió que su tono sonase desafiante. No, mi señor, no lo deseo, pero ya no soy mestizo. Soy un herrero de guerra de los guerreros de hierro. Sé quién eres, guerrero, declaró el tirano. El Inmaterium farfulla sobre tus asesinatos y la corrupción que has causado. Sé por qué estás aquí y he visto el camino de tu destino. Causarás el caos en el reino de los adoradores del dios emperador, el cadáver sentado en ese trono corrupto. Pero a aquellos a quienes has ofendido moverán hasta el Inmaterium para castigarte, para verte caer y morir. Pero a pesar de toda tu arrogancia y tu amargura, tienes algo de lo que los demás carecen. ¿Y qué es? Escupió Honshu. Tienes una gran visión de venganza, y la posibilidad de que tengas éxito es todo lo que me importa. Huron Blackheart centró entonces su atención sobre Vance y dijo: Llevaste la marca... Coño. Llevaste mi marca en tu armadura, Adric Vance. Pero ahora sirves a un poder mayor que el de este mestizo,
Lo puedo ver en el Inmaterium. Recuerda que el Príncipe Oscuro es un amo celoso y no soporta ningún otro maestro que no sea él. Blackheart envainó sus hojas y Honshu cayó al suelo del salón del trono, sin aliento y helado hasta los huesos tras ser tocado por las garras del tirano. Su respiración sonaba agitada en su pecho y sintió como la cercanía de la muerte, cuando el frío empezó a cernirse sobre su corazón, había disparado en él su ambición. Nunca más volvería a ser humillado de esta manera. Miró hacia arriba, pero el tirano ya se había alejado. Cuando Honshu se levantó, vio a la hechicera del tirano observar con un interés desnudo al recién nacido. Sus ojos continuaron un momento sobre la pesadilla de su máscara de carne muerta. Blackheart subió al estrado del trono y volvió para dirigir a los campeones reunidos con su hacha y su garra elevadas por encima de su cabeza. Cualquier guerrero que se atreva a desnudar su cuello en la cosecha de cráneos debe presentar su espada en el estadio de las espinas, cuando el gran ojo del cielo se abra. La sangre se derramará, el débil morirá y el vencedor se beneficiará de un patrocinio. El tirano bajó la voz, pero su poder todavía era palpable, y Honshu sintió como las palabras eran dirigidas hacia él. No podía explicar ese sentimiento. Pero sepan algo, los dioses nos observan y desgarrarán las almas de los indignos durante toda la eternidad. Durante los días siguientes, los guerreros de Honshu exploraron la ciudad por los flancos de la montaña del tirano, averiguando todo lo que podían mientras se preparaban para la violencia que vendría. Identificaron las partidas de guerra y observaron a sus guerreros, ya que todos los caudillos estaban dispuestos a mostrar la destreza de sus luchadores y sus campeones. Adric Vance observó los asesinatos sensuales de las bailarinas de espadas de Notha Etzazai, una compañía de decadentes sacerdotes guerreros que no desconocían ninguna de las sensaciones de la espada y cuyas matanzas, todas ellas, se interpretaban con la mayor de las gracias y las alegrías. Notha Etzazai, una belleza andrógina de sexo incierto, le pidió a Vance que luchara con ellos, y al probar su sangre, le ofreció de inmediato un lugar en su compañía. Con cada batalla que libraba, Vance sentía la emoción indirecta de la muerte, mientras todas las sensaciones del elegante ballet de espadas se canalizaban a través de los sacerdotes guerreros. Lamentándolo mucho, Vance tuvo que rechazar la oferta de Etzai de un ritual de unión con la compañía. Sin dejarse impresionar por el delicado trabajo de espadas de Notha Etzai, Kadaras Grendel dejó a Vance y al recién nacido con su deporte y pasó los días mirando los juegos de sangre de Pashtuk Ulven, en el que los guerreros se abrían camino a cuchilladas entre grupos de esclavos desnudos. Sus víctimas estaban armadas con poco más que cuchillos, puro terror. Y esos asesinatos tan brutales llenaban de gusto y placer el corazón de Grendel. Pronto se encontró mojando sus espadas de sangre en el estadio de Ulven. Su sed de sangre era tal que apenas en una hora se le concedió una audiencia en el campo de matanza de Compashtuk Ulven en persona. Las máquinas de batalla de Vuother Tark, que podían subir por la montaña, rugían y arrasaban, con los motores aullando como almas atrapadas mientras aplastaban a los prisioneros bajo sus cintas o los destrozaban miembro a miembro con sus brazos engarfiados. Los corsarios de Karjan Salombar ensayaban extravagantes demostraciones de tiro y dominio de la espada, pero a Vance no le parecía tan impresionante como había sido ver el exquisito trabajo de las espadas de las devotas de Notha Etzai.
El propio Honshu se aventuró muy poco fuera de sus muros, y todos los días los dedicó a estudiar los antiguos tomos que había traído de Callan Dol. No reveló a sus subordinados lo que buscaba dentro de aquellas páginas malditas, pero con el pasar de los días, su obsesión por los secretos contenidos en las locas divagaciones vertidas en sus páginas creció todavía más. El recién nacido se mantuvo cerca de Adric Vance, observando los asesinatos y las demostraciones de habilidad marcial, con una mirada extenta de pasión. Era más fuerte y hábil que la mayoría de guerreros, pero hacía muy poco había empezado a sentir el placer de los guerreros, es decir, el placer de infringir dolor y muerte. Ángeles diferentes luchaban en su mente, las enseñanzas de su creador y los instintos enterrados, así como los recuerdos de su herencia genética que le había legado Uriel Ventress. De todas las bandas de guerreros reunidas para la cosecha de cráneos, el recién nacido sentía una muy interesante fascinación por los Loxtal, una banda de mercenarios alienígenas que se reunían en madrigueras excavadas en las laderas de la montaña. Vance y el recién nacido observaron los simulacros de lucha de los Loxtal en un espacio de tierra abierta ante esas cuevas. El líder de esa raza era un líder familiar que respondía al nombre de Shan't. No estaba muy claro de que si ese era el nombre auténtico de la criatura o un nombre que podían pronunciar las lenguas humanas, pero el recién nacido estaba impresionado por los mercenarios alienígenas, encantado con sus movimientos fluidos y sinuosos y por la gran devoción que tenían a los miembros de su raza. Algo en ese sentimiento de familia era dolorosamente conocido, y el recién nacido se preguntó de dónde salía esa sensación de pertenecer o querer pertenecer a un lugar. ¿Respondía a un recuerdo enterrado en su cerebro alterado? ¿O era un fragmento de la psique de la demonculada que le había sido proporcionado? Todos están emparentados, dijo el recién nacido, observando cómo los Loxal giraban como luciérnagas en una serie de maniobras rápidas, más aún que la luz, diseñadas, dijo el recién nacido con un tono muy suave, observando cómo los Loxal giraban como luciérnagas en una serie de maniobras rápidas como la luz, diseñadas para mostrar su velocidad y agilidad. ¿Eso no los hará más lentos en combate? ¿De qué modo?, preguntó Vance. ¿No sentirán pena u horror si un familiar muere? No creo que los Loxtal lo vean así, replicó Vance. Parece evidente, pero no son como los humanos. Pero es una muy buena observación. Recuerdo haber leído que en algunas guerras antiguas, los reyes a veces reunían regimientos formados por hombres y mujeres de las mismas ciudades, creyendo que eso iniciaría un lazo de lealtad y hermandad que los haría más fuertes. ¿Y era así? Antes de que empezaran las muertes, claro. Pero cuando empezaba la batalla, la gente moría y veías todo el horror de la guerra. Bueno, la visión de los amigos y los seres queridos destrozados por proyectiles, por espadas o cualquier otra arma, pues destruía el espíritu de lucha que hubieran tenido. ¿Y por qué lo hacen los Loxtal? ¿Qué los hace diferentes?, preguntó el recién nacido. Si sus grupos son tan frágiles, ¿por qué lo hacen? Seguro que es mejor luchar solo o junto a aquellos que no te importan tanto. El recién nacido trataba de poner orden a sus palabras y a sus pensamientos, pero lo encontraba difícil. Sí y no, replicó Vance con un tono particularmente paternal. Lo que mantiene juntas a muchas unidades de combate es el guerrero que tiene al lado y el deseo de no decepcionar a sus hermanos de armas. El rol de mentor e instructor de Vance emergía. La camaradería da cohesión a una unidad de combate, pero eso debe estar unido a un invencible espíritu de lucha para evitar ser destruidos cuando empiezan las muertes. Como
¿Los adeptos astartes?, preguntó el recién nacido con un tono de desesperación. No todos ellos, respondió Vance con amargura. ¿Los ultramarines? Sí, los ultramarines. ¿Eso te viene de Ventress? Creo que sí, respondió el recién nacido. Tengo el deseo de crear una hermandad con aquellos junto a los que lucho, pero no la siento. No lo harás en la partida de guerra de Honshu. Vance se rió. Dice que los guerreros de hierro nunca fueron camaradas, y mucho menos ahora. Ni siquiera antes de seguir a Horus en la rebelión. ¿Eso es una debilidad?, preguntó el recién nacido. Todavía no lo sé. El tiempo lo dirá, supongo, admitió Vance. Algunas partidas de guerra luchan por dinero, otras por venganza, otras por honor y otras por matar. Pero todo termina del mismo modo. ¿De qué modo? En muerte, dijo una voz detrás de ellos, y tanto el recién nacido como Vance se dieron la vuelta para ver a la consumida hechicera de Hurun Blackheart. Los rasgos demacrados de la mujer eran incluso más esqueléticos a la luz del día. El brillo del cielo daba transparencia a su piel y reflejaba el dorado de sus ojos. Su ropa brillaba y su cabello daba latigazos y se mecían como una serpiente oscura con cada movimiento de su cabeza. Sí, asintió Vance. En muerte. La hechicera sonrió, mostrando los moñones de unos dientes amarillentos, y Vance hizo una mueca. La mujer parecía joven, pero el precio que había pagado por sus poderes la estaba pudriendo desde dentro. el niño perdido y el guerrero ciego. ¡Ja! Qué oportuno encontrarlos observando las demostraciones de alienígenas, cuyos procesos de pensamiento son ajenos y hostiles a la humanidad. Vance sintió que su piel se contraía ante la cercanía de la hechicera. En el caldero hirviente del torbellino, el aterrador poder del Immaterium era una presencia constante y corrosiva, siempre al borde de la percepción. Pero su proximidad parecía actuar como foco para que las entidades de la disformidad se reunieran como buitres alrededor de un cadáver. Vance sentía sus garras astrales arañando el borde de su mente. Echó un vistazo al recién nacido y vio que se movía nerviosamente y se estremecía, como si un enjambre invisible de insectos zumbantes rodeando su cara, al ver que se intentaba hacer caso omiso de estos. ¿Qué quieres?, le preguntó Vance, cogiendo el brazo del recién nacido y apartándolo de su odiosa presencia. Detesto a los de tu clase y no quiero oír nada de lo que tengas que decir. No seas tan rápido para rechazar lo que te puedo ofrecer, guerrero de Corax. Silbó la hechicera, alargando el brazo y colocando la mano sobre el pecho del recién nacido. Nunca más vuelvas a decir ese nombre, gruñó Vance. Ahora no significa nada para mí. Ahora no, pero un día volverá a hacerlo, le aseguró la hechicera. ¿Ves el futuro?, preguntó el recién nacido. ¿Sabes lo que ocurrirá? ¿Todo lo que ocurrirá? No todo, pero aquellos cuyas vidas mueven la corriente de la disformidad son luces brillantes en la oscuridad. Parte de su camino está iluminado para aquellos que tienen el don para verlo. ¿Ves el mío?, preguntó impaciente el recién nacido. La hechicera se rió. Una aguda mordedura en el aire que hizo que los tal
detuvieran su demostración marcial y chillaran de la rabia. Unos dibujos brillantes bailaron sobre sus guaridas resplandecientes y desaparecieron en un borrón de movimiento, deslizamientos y carreras por la ladera de la montaña, hasta los agujeros excavados en las rocas. El destino del niño perdido se parte en el futuro como una feroz punta de lanza. Su destino está tejido en el tapiz de la muerte de un gran héroe, la caída de una estrella y el advenimiento de una maldad hace tiempo olvidada. Hablas en rimas sin sentido, gruñó Vance, apartando el recién nacido. ¡Espera!, gritó el recién nacido. ¡Quiero más! Créeme, no es así, le advirtió Vance, mirando a Cadaras Grendel, que se acercaba hacia ellos con una armadura salpicada de sangre. De eso no puede salir nada bueno. ¿El niño perdido desea oír lo que tengo que decir?, gritó la hechicera, cortándoles el camino con su bastón coronado por un cráneo. Vance desenvainó el relámpago enjaulado de las garras de sus guanteletes e insertó las hojas de 30 centímetros en el pecho de la hechicera, atravesándole el corazón y los pulmones. Murió sin emitir un sonido, con la respiración emanando de sus labios como una nube brillante e iridiscente y la luz dorada desvaneciéndose de sus ojos. Vance aspiró su último aliento, disfrutando las sensaciones de miedo, horror y dolor que contenía. Todo su cuerpo se sacudió con el delicioso sabor de su alma, y todo el miedo ante las consecuencias huyó de sus pensamientos con el éxtasis de la muerte. Vance bajó el brazo y dejó que el cuerpo esquelético se deslizara de las hojas de sus guanteletes. El cadáver cayó al suelo y él se dirigió hacia Cadaras Grendel, arrastrando prácticamente al recién nacido. ¿De qué iba todo esto?, preguntó Grendel mirando el cuerpo marchito de la hechicera. Fuese cual fuese la fuerza que había animado su delicado esqueleto, había huido de su cuerpo, dejando una carcasa de carne y huesos secos. Nada, contestó Vance, lanzando un hondo suspiro. Olvídalo. Bien, dijo Grendel, haciendo el gesto hacia el cielo. Honshu quiere que vuelvas al campamento. La cosecha de cráneos está a punto de empezar. Vance miró hacia arriba y vio la espiral de colores rodeando el círculo tóxico de color ámbar, como el epicentro canceroso de un remolino enfermizo. El gran ojo se abre, susurró mientras Grendel pasaba junto a él en dirección opuesta. ¿Tú también vienes? Grendel asintió, sonriendo con feroz expectación. No te preocupes. Nos veremos en el estadio. A Vance no le gustó cómo sonaba eso, pero lo dejó, preguntándose de quién sería la sangre que manchaba el peto de Grendel. El guerrero de hierro se acercó para mirar los tristes restos de la hechicera. ¿Intentó leerte la fortuna?, preguntó Grendel, arrodillándose junto al montón de ropa rasgado de la hechicera. Algo así. ¿Y la has matado por eso? Sí. Es una lástima que no leyese ese futuro.